Este multimillonario frío pasó por 7 niñeras diferentes, despidiendo a cada una cuando no podían arreglar a su hijo silencioso y no verbal. Nadie duraba mucho. Nadie lograba conectar hasta que un día una criada tranquila entró en su mansión con nada más que paciencia y unos cuantos títeres de mano. Y todo cambió. Porque después de años de silencio, el niño miró hacia arriba, sonrió y dijo su primera palabra. No a su padre, no a un médico, sino a ella. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Estaba lloviendo afuera cuando la vida de Nathan Cole cambió para siempre. En el hospital, esperaba en el pasillo justo fuera de la habitación donde su esposa Amelia estaba dando a luz. Las luces fluorescentes encima de él eran brillantes y frías, haciendo que todo se sintiera aún más distante e irreal. Nathan se sentía indefenso, de pie allí, sin saber qué estaba pasando detrás de la puerta. Escuchó a la gente moviéndose rápidamente, médicos pidiendo equipo, enfermeras hablando en voces apresuradas. Luego silencio. Una enfermera finalmente salió y le dijo que Amelia no lo había logrado. Había muerto durante el parto. Nathan no sabía cómo reaccionar. Su cuerpo se congeló. Sus oídos comenzaron a zumbar y su visión se nubló. No podía hablar. No podía llorar. Su hijo había sobrevivido, pero Nathan no podía obligarse a entrar y verlo. Se quedó en el pasillo, mirando el piso, tratando de respirar. Su esposa se había ido, y todo en su vida instantáneamente perdió su significado. Nunca dijo adiós. El funeral ocurrió unos días después. Familiares y amigos vinieron, pero Nathan apenas los notó. Estaba allí, pero se sentía como si no lo estuviera. Se sentó en la primera fila, mirando el ataúd, sus manos apretadas en puños. No lloró. No habló. Amelia había sido todo para él. Su compañera, su hogar, su esperanza para el futuro. Ahora estaba en una caja de madera, y no había nada que pudiera hacer. Cuando el funeral terminó, Nathan se fue rápidamente. No quería hablar con nadie. De vuelta en la mansión, el silencio era ensordecedor. La casa se sentía fría, aunque la calefacción estaba encendida. Estaba llena de recuerdos. Fotos en la pared, sus libros en el estante, el aroma de su perfume en el dormitorio. Pero nada de eso traía consuelo. Solo hacía que el dolor fuera más agudo. Nathan evitaba su habitación. No podía mirar las cosas que ella había dejado atrás. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido. Después de ese día, Nathan cambió. Dejó de hablar de Amelia por completo. No mencionaba su nombre, y no dejaba que nadie más lo hablara tampoco. Si alguien lo intentaba, simplemente se alejaba o salía de la habitación. Enterró todo su dolor profundamente dentro, negándose a dejarlo mostrar. Sus días se volvieron rutinarios y vacíos. Se despertaba, trabajaba y se acostaba. No salía a menos que tuviera que hacerlo. Dejó de contestar llamadas y dejó de reunirse con gente que solía ver regularmente. El trabajo se convirtió en su único escape. Se enfocó en él más que nunca, usándolo como una forma de ignorar todo lo demás. La gente a su alrededor notó el cambio, pero nadie sabía cómo llegar a él. Podían ver la tristeza en sus ojos, pero Nathan no dejaba entrar a nadie. Había construido un muro alrededor de sí mismo. Pensaba que si no sentía nada, tal vez el dolor se iría. Pero nunca lo hizo. Solo se volvía más pesado con el tiempo. Ethan, su hijo recién nacido, estaba sano, pero pequeño. Pasó sus primeros días en el hospital bajo vigilancia cuidadosa. Las enfermeras le dijeron a Nathan que Ethan era callado, que apenas lloraba. Nathan no visitó. No podía obligarse a ver al bebé. Sentía que mirar a Ethan solo le recordaría lo que había perdido. En su mente, la muerte de Amelia y el nacimiento de Ethan estaban unidos para siempre. Cuando Ethan finalmente fue llevado a casa, una niñera se encargó de él. Nathan no lo sostuvo. No lo alimentó. Se quedaba en su oficina la mayor parte del tiempo, lejos de la guardería. Los suaves llantos del bebé por la noche quedaban sin respuesta de su padre. La gente le dijo a Nathan que necesitaba ser fuerte por Ethan, pero esas palabras no significaban nada para él. Se sentía vacío. Pensaba que Ethan merecía a alguien mejor, alguien que no estuviera roto,
creía que si tocaba al bebé, podría romperlo también. Así que mantuvo su distancia y no dijo nada. A medida que Isen crecía, el silencio en la casa permanecía. El niño no hablaba. Al principio, el doctor dijo que era normal. Algunos niños solo tardan más en empezar a hablar, pero los años pasaron y Isen aún no decía una sola palabra. Nathan nunca preguntó por qué. En el fondo, pensaba que era su culpa. Creía que el silencio de Isen era un reflejo del suyo propio, un castigo por no estar allí, por no mostrar amor. Lo aceptó sin cuestionar, como si fuera algo que merecía. Cada vez que miraba a Isen, veía a Amelia. El niño tenía sus ojos, su cabello oscuro, su rostro calmado. Pero había una tristeza en Isen que Nathan nunca podía entender. Vivían en la misma casa, pero eran como extraños. La niñera hacía la mayor parte de la crianza. Nathan seguía trabajando y apenas interactuaba con su hijo. El silencio entre ellos se volvió normal. No era solo quietud. Era la ausencia de conexión, de consuelo, de familia. Los años pasaron y la vida de Nathan se mantuvo igual. Trabajaba, comía, dormía, pero nada cambiaba nunca. Nunca sanó. La mansión envejecía con él, llena de polvo y ecos. Las fotos de Amelia se fueron de las paredes. Su ropa fue empacada. Su presencia fue borrada, pero su ausencia nunca se fue. Isen continuó creciendo, aún callado, aún distante. Nathan nunca intentó arreglarlo. Pensaba que el daño era demasiado profundo, que era demasiado tarde para ser un padre real. No sabía cómo hablar con su hijo. Ni siquiera sabía si su hijo lo quería cerca. Una tarde, Nathan estaba de pie en el mismo pasillo del hospital donde todo había comenzado. Había venido para un chequeo rutinario. Las luces aún eran frías y brillantes. El recuerdo de ese día volvió agudo y pesado. Se quedó allí respirando lentamente, recordando cómo todo se había desmoronado. Ese momento de años atrás aún era el centro de su vida. Nada había avanzado nunca. Desde el momento en que Isen nació, Victoria, la madre de Nathan, no quería nada que ver con él. Incluso antes de que Amelia muriera, tenía dudas sobre el bebé. Temía que cuando el niño llegara, Nathan dejara de necesitarla. Siempre había intentado mantener algún control sobre la vida de Nathan, y un bebé significaba menos espacio para ella. Después de la muerte repentina de Amelia, Victoria vino a vivir a la mansión, diciendo que estaba allí para ayudar. Pero no se sentía como ayuda. Tomó el control de todo, la casa, la guardería, incluso las decisiones sobre el cuidado de Isen. Le decía a Nathan qué hacer y cómo hacerlo. Nathan, perdido en su dolor, no discutió. La dejó tomar el control porque no tenía la fuerza para luchar. Victoria trató la casa como si fuera suya de nuevo. Le decía a la gente que estaba haciendo lo mejor para su familia. Pero desde el principio, nunca aceptó verdaderamente a Isen. Para ella, era una amenaza a su lugar en la vida de Nathan. A medida que Isen comenzó a crecer, su comportamiento no seguía lo que la mayoría esperaba. Era extremadamente callado, apenas reaccionaba a ruidos o rostros, y nunca sonreía. Para cuando tenía 3 años, aún no había dicho una sola palabra. Todos comenzaron a preocuparse, y se llamaron médicos. Después de varias pruebas, uno de los médicos sugirió que Isen podría estar lidiando con algún tipo de trauma, posiblemente causado durante el nacimiento. Victoria inmediatamente se aferró a esta explicación y la repitió a cualquiera que preguntara. La decía como un hecho, como si explicara todo. Nathan lo aceptó también, mayormente porque no sabía qué más creer. No estaba prestando atención cercana. Iba a trabajar, volvía a casa y se quedaba en su estudio la mayor parte del tiempo. Rara vez preguntaba sobre Isen. Victoria decía que tenía las cosas bajo control, y Nathan no la cuestionaba. No se dio cuenta de que su madre estaba lentamente construyendo un mundo donde ella hacía todas las reglas y todos los demás seguían. Con Nathan retrocediendo, Victoria manejaba todo relacionado con el cuidado de Isen. A lo largo de los años, Nathan contrató 7 niñeras diferentes para ayudar a criar al niño. Cada vez, la nueva niñera llegaba con esperanza y se iba igual de rápido, cansada y frustrada. Algunas eran despedidas por Victoria por no seguir sus instrucciones estrictas. Otras renunciaban por su cuenta, diciendo que la casa se sentía tensa, incómoda y extraña. Algunas incluso decían que Isen las asustaba, no porque fuera malo,
sino porque era demasiado callado, demasiado quieto. Nunca respondía a sus palabras, nunca mostraba afecto, y apenas se movía durante el tiempo de juego. Una niñera lloró en su último día, diciendo que lo había intentado todo y no obtuvo nada de vuelta. Otra dijo que la casa se sentía como un lugar lleno de tristeza que nunca se iba. Pero al final, el resultado siempre era el mismo. Ethan se quedaba sin nadie que verdaderamente conectara con él. El patrón nunca se rompía, y con cada despedida, el silencio en la mansión solo crecía más fuerte. Victoria no parecía molestarse cuando las niñeras se iban. A menudo decía que no eran lo suficientemente buenas o que no entendían cómo criar a un niño como Ethan. Actuaba como si lo estuviera protegiendo. Pero sus acciones no se sentían cálidas o maternales. Seguía rutinas, le daba comida, programaba citas, pero nunca lo abrazaba o mostraba alegría cuando estaba cerca. Lo trataba más como una responsabilidad que como un nieto. A veces, incluso hablaba de él como si estuviera roto. Nathan no veía estos momentos. No estaba allí cuando Victoria regañaba al niño por cosas pequeñas o cuando lo ignoraba por horas. Cuando Nathan preguntaba cómo iban las cosas, Victoria daba respuestas cortas y rápidamente cambiaba de tema. Y como Ethan nunca hablaba o se quejaba, Victoria se mantenía en control. No había nadie para cuestionarla. En esa casa, su palabra se convirtió en ley. Nadie notó cuánto poder tenía, ni siquiera Nathan, que vivía en el mismo edificio. Ethan continuó creciendo, pero el silencio permanecía. Cada día parecía igual. Victoria lo vestía, lo alimentaba y lo dejaba solo con sus juguetes. La mayoría de los días, Ethan se sentaba junto a la ventana, observando el mundo exterior, pero nunca entrando en él. Cuando Nathan pasaba, a veces se detenía a mirar a su hijo, pero nunca se quedaba mucho tiempo. No sabía qué decir o hacer. Los dos apenas se conocían. Nathan asumía que Victoria se encargaba de las cosas y eso era suficiente para él. Con el tiempo, se acostumbró a esta distancia. Dejó de intentar cambiarla. Ethan no mostraba emociones. No lloraba ni reía. No hacía ruido. Los médicos venían e iban, pero nada mejoraba. Nadie le enseñó a Ethan a hablar. Nadie lo ayudó a entender el mundo. Simplemente existía en la casa, callado y quieto. Y en el fondo, Victoria continuaba vigilando todo, controlando lo que podía, y manteniendo la casa exactamente como quería. Los años pasaron lentamente. Nathan se mantuvo enterrado en su trabajo, incapaz o no dispuesto a mirar de cerca lo que sucedía a su alrededor. Victoria seguía dirigiendo la casa, afirmando proteger a Ethan mientras tomaba cada decisión ella misma. El niño creció mayor pero aún no hablaba. Su mundo era pequeño, solo habitaciones, comidas calladas y largas horas de silencio. La mansión, una vez llena de potencial, se convirtió en un lugar atascado en el tiempo. La gente que visitaba no se quedaba mucho tiempo. La mayoría sentía algo extraño que no podían explicar. Algunos culpaban al niño, otros culpaban al duelo que aún colgaba en el aire. Pero la verdad era que todos habían caído en sus roles. Nathan era el padre ausente, Victoria la guardiana estricta, y Ethan el niño silencioso. Nada cambiaba. Nada mejoraba. 7 niñeras vinieron y fueron. No se hizo progreso. Y a través de todo, Victoria seguía vigilando. Desde el principio, nunca había querido a este niño. Y al final, todo se quedó exactamente igual. Angela Davis llegó a la mansión Cole cargando solo una maleta vieja. Sus zapatos estaban desgastados por años de caminar de y hacia trabajos, y su chaqueta era un poco demasiado delgada para la mañana fría. Pero caminaba con confianza, sus hombros rectos, sus ojos calmados. No venía de dinero. No tenía un apellido famoso, ni recomendaciones de amigos poderosos. Lo que tenía era experiencia. Muchos años trabajando con niños que no podían hablar, no podían conectar, o no querían. Había cuidado a niños que tenían rabietas, unos que se escondían en armarios, y otros que nunca sonreían. Había visto mucho y no se asustaba fácilmente. Cuando llegó a los escalones frontales de la mansión Cole, se detuvo solo por un momento antes de golpear. La puerta se abrió lentamente. Una ama de llaves la dejó entrar sin decir mucho. Lo primero que notó fueron los pisos de mármol fríos, el aire pesado y un silencio profundo que parecía venir de las paredes mismas. No era acogedor.
Nathan Cole la saludó con un asentimiento rápido, de pie al pie de las escaleras con los brazos cruzados. Su rostro parecía cansado, como si no hubiera dormido bien en años. No hizo preguntas. No sonrió. Simplemente la miró y dijo, manténlo seguro. No esperes demasiado. Luego se dio la vuelta y se alejó sin otra palabra. Angela se quedó donde estaba, dejando que el silencio se asentara antes de avanzar. Momentos después, Victoria entró en la habitación. Miró a Angela de arriba abajo, sus ojos escaneando cada centímetro de su ropa y postura. No había amabilidad en su rostro. No habló de inmediato. Su expresión dejaba claro que pensaba que Angela no duraría. Pero Angela no se inmutó. Se quedó calmada sosteniendo su maleta, sin mostrar reacción. Victoria dio un saludo corto y frío y se fue. Nadie le ofreció té o la ayudó a una habitación. Nadie mostró interés en quién era. Estaba claro que había entrado en una casa construida sobre duelo y control. Angela fue llevada a una pequeña habitación de huéspedes cerca de la parte trasera de la casa. Tenía una cama individual, un tocador y una pequeña ventana que daba al jardín. Desempacó en silencio, doblando su ropa y colocándola en los cajones. No trajo mucho, solo lo esencial. Unos libros, un cuaderno, zapatos cómodos y algunos juguetes desgastados que había recolectado de trabajos anteriores, cosas que la ayudaban a construir confianza con los niños con los que trabajaba. Después de instalarse, pidió conocer a Isen. Una ama de llaves la llevó al cuarto de juegos. La puerta crujió al abrirse lentamente. Isen estaba sentado en el piso, apilando bloques en una torre. Su espalda estaba recta, su rostro inexpresivo. No miró hacia arriba. No reaccionó al sonido de la puerta o los pasos. Angela se quedó quieta por un momento, observándolo. Luego caminó silenciosamente al otro lado de la habitación y se sentó, dejando una buena distancia entre ellos. No habló. Solo se sentó y observó. No se acercó más ni le hizo preguntas. No llamó su nombre ni intentó hacerlo hablar. No ofreció juguetes ni forzó una sonrisa. Angela solo se sentó allí haciendo nada más que respirar el mismo aire. El silencio no la molestaba. De hecho, lo welcoming. Había aprendido hace mucho que niños como Isen no respondían a saludos ruidosos o movimientos rápidos. Necesitaban espacio y tiempo. Así que les dio ambos. Se sentó con las piernas cruzadas, las manos descansando en su regazo. Observó los bloques subir y bajar en las manos de Isen. Notó cuán cuidadosamente los apilaba, cuán callado era, cuánto enfoque tenía. No apresuró nada. Después de un rato, lentamente tomó un bloque de un montón cercano y lo colocó frente a ella. No intentó atraer la atención de Isen. No estaba allí para arreglarlo. Solo estaba allí para estar presente, para existir a su lado sin demandar nada a cambio. Los primeros días siguieron un ritmo similar. Angela se despertaba temprano, desayunaba sola en la cocina y luego se dirigía al cuarto de juegos. Cada vez que entraba, Isen ya estaba allí, siempre haciendo algo en silencio. Un día eran bloques, otro día rompecabezas, a veces solo sentado junto a la ventana. Angela nunca interrumpía. No trataba a Isen como un problema. Respetaba su silencio. Se sentaba en el mismo lugar todos los días, a veces leyendo, a veces sin hacer nada. Ocasionalmente, copiaba sus movimientos, tomaba una pieza de rompecabezas cuando él lo hacía, o rodaba una pelota por el piso cerca de él, no hacia él. Nunca respondía, pero tampoco se alejaba. Lentamente, muy lentamente, el espacio entre ellos se sentía menos pesado. Nunca le dijo a nadie en la casa lo que estaba haciendo. Nathan no preguntaba, y Victoria no le importaba. Pero Angela seguía apareciendo todos los días sin falta. Sabía que construir confianza con Isen tomaría tiempo, y tenía tiempo. Al final de la primera semana, algo pequeño sucedió. Angela entró al cuarto de juegos como de costumbre y se sentó. Isen estaba dibujando con crayones esa mañana, moviéndolos por una hoja grande de papel. No se detuvo cuando ella entró, pero esta vez después de unos minutos, empujó la caja de crayones ligeramente en su dirección. Era apenas notorio, solo un pequeño gesto, pero Angela lo vio. No sonrió ni habló. Alcanzó y sacó un crayón de la caja y comenzó a dibujar en su propia hoja de papel. No intentó mirar lo que Isen dibujaba. Se mantuvo enfocada en su propio espacio,
pero dentro sabía que algo había cambiado. No era un avance, pero era la primera señal de que Isen la había notado. No la había mirado. No había dicho nada, pero había compartido algo, aunque fuera pequeño. Esa tarde, cuando volvió a su habitación, se sentó en silencio por mucho tiempo. La primera semilla había sido plantada. Angela nunca entraba con grandes planes o demandas fuertes. No traía una lista de estrategias ni intentaba empujar a Isen a hablar. En cambio, se movía en silencio, casi como si fuera parte del mobiliario en la habitación. No forzaba contacto visual, no llamaba su nombre una y otra vez, y no intentaba hacerlo hacer nada. Simplemente existía cerca de él. Si Isen estaba sentado en el piso, ella podría sentarse en la mesa cercana y doblar ropa o organizar un cajón de juguetes. A veces leía libros en voz alta en una voz calmada y gentil, pero nunca miraba para ver si Isen estaba escuchando. Sus palabras eran suaves, como ruido de fondo, no dirigidas a nadie. Cuando doblaba sus mantas o recogía juguetes, lo hacía con cuidado, pero no esperaba gracias. Al principio, Isen no daba señales, ningún movimiento, ningún sonido, pero tampoco se alejaba. Se quedaba. Y quedarse para un niño como Isen ya significaba algo. Angela comenzó a traer juguetes nuevos lentamente. Nada brillante o ruidoso, solo unos títeres con caras suaves y tontas y bocas movibles. No intentó usarlos para hablar con Isen. Solo los colocó en un estante cercano y los dejó allí. A veces tomaba uno y lo movía un poco mientras leía o ordenaba la habitación. No hacía que el títere hablara o bailara o hiciera algo dramático. Quería que Isen los notara por su cuenta sin presión por mucho tiempo. No lo hizo. Siguió jugando con sus bloques o sentado junto a la ventana mostrando ningún interés. Pero Angela seguía apareciendo todos los días. Su rutina no cambiaba. Siempre era calmada, siempre paciente. Una tarde, mientras se sentaba leyendo un libro en silencio con un títere descansando en su regazo, sintió que algo cambiaba. Miró brevemente y vio a Isen observándola. Fue solo un momento, un segundo extra más largo de lo usual, pero era real. Esa pequeña mirada fue el primer cambio. Nada grande sucedió después, pero Angela notó la diferencia. Isen comenzó a mirar en su dirección más a menudo, no directamente a sus ojos, sino a sus manos o sus movimientos. Era como si estuviera verificando qué haría ella a continuación. A veces se sentaba un poco más cerca que antes. Aún sin palabras, aún sin gestos. Pero su presencia comenzó a sentirse diferente, menos distante. Angela no dijo nada al respecto a nadie en la casa. Solo siguió haciendo las mismas cosas. Leyendo, doblando, sentándose cerca de él. Cada pequeña cosa importaba. La forma en que le pasaba crayones sin mirar. La forma en que dejaba que el silencio llenara el espacio sin intentar arreglarlo. No estaba apresurando hacia una meta. Solo estaba esperando que Isen avanzara por su cuenta. Un día, movió el títere un poco más cerca de donde Isen estaba sentado. No lo tocó, pero tampoco se alejó. Eso fue suficiente. Fuera del cuarto de juegos, nada había cambiado. Victoria aún dirigía la casa con su control apretado habitual. Se aseguraba de que Isen tuviera té a la misma hora todas las tardes. Continuaba dando recordatorios a Angela sobre lo difícil que era el niño. Sus comentarios eran educados, pero firmes. No te hagas ilusiones, diría. Siempre ha sido así. No lo decía con crueldad, pero sus palabras eran pesadas con finalidad. Victoria no creía que las cosas mejorarían, y no le gustaban las personas que lo hacían. Observaba a Angela desde la distancia, siempre juzgando, pero rara vez interfiriendo directamente. Nathan, por otro lado, se mantenía mayormente callado. Observaba también, desde el pasillo, desde las escaleras, a través de puertas entreabiertas. Una tarde después de pasar por el cuarto de juegos, dijo en silencio, ha tenido buenos días antes. No los confundas con progreso. Angela no respondió. Sabía que no veían lo que ella veía. Estaban acostumbrados a la decepción. Ella no. Había visto suficientes niños para saber cuándo algo real había comenzado. Angela no perdía tiempo discutiendo con Nathan o defendiendo lo que sentía. No le importaba probar nada a nadie. Se enfocaba en Isen y confiaba en lo que veía.
Recordaba a otros niños de sus trabajos pasados, niños que habían dejado de hablar después de perder a alguien o que evitaban el toque por malos recuerdos. Había aprendido a diferenciar entre un niño que no podía hablar y uno que tenía miedo de hacerlo. Con Isen, veía señales de defensa, no de desorden. Su silencio no era vacío. Era protección. La forma en que observaba sus movimientos, la forma en que se quedaba cuando se acercaba, todo apuntaba a un niño que estaba pensando y sintiendo, solo demasiado asustado para mostrarlo. Ajustaba su ritmo al de él, nunca moviéndose más rápido de lo que podía manejar. Sabía que el proceso tomaría tiempo. Pero eso estaba bien. Angela no iba a ninguna parte. No veía a Isen como roto. Lo veía como herido, y lo herido podía sanar si le dabas tiempo. Cada día traía cambios diminutos que eran fáciles de pasar por alto. Isen comenzó a cambiar posiciones cuando Angela se movía, a veces incluso copiando la forma en que se sentaba. Un día, tomó el títere y lo sostuvo en sus manos por unos segundos antes de devolverlo. Angela no reaccionó. No lo elogió ni siquiera sonrió. Lo dejó tener su momento sin hacerlo más grande de lo que era. Continuó con su rutina como si nada hubiera pasado porque sabía cuán frágil podía ser la confianza. Mientras tanto, Victoria continuaba dando sus advertencias calladas. No esperes mucho, recordaba. Nathan se mantenía al borde de todo, observando en silencio, inseguro de si esperar. Pero Angela se mantenía enfocada. Sabía qué buscar. No necesitaba cambios grandes para creer en el progreso. Esa mirada de Isen, la ligera pausa ese día con el títere, esas eran señales, no milagros, pero comienzos. Angela no intentaba romper. Observaba. Se movía suavemente, y sin pedir atención, plantó la primera semilla. Estaba lloviendo de nuevo. El suave golpeteo de las gotas en las ventanas llenaba la habitación callada mientras Angela sacaba de su bolso los títeres. Los había usado antes, pero hoy se sentía diferente. Isen estaba sentado junto a la ventana como de costumbre, sus manos descansando en su regazo. Angela no le habló directamente. No intentó hacerlo unirse. Solo se sentó en el piso y comenzó su actuación callada. Los títeres tenían ojos tontos y brazos flojos. Angela les dio voces tontas, una aguda, una grave. Los hizo discutir sobre qué sabor de gomitas saben mejor. Agitó sus brazos, los dejó caer dramáticamente, luego los hizo sentarse de nuevo. Se rió suavemente de su propia historia, no demasiado fuerte. No miró a Isen demasiado a menudo, solo lo suficiente para saber que aún estaba en la habitación. Luego a mitad de la historia, lo oyó. Un pequeño sonido, una risa diminuta. Miró hacia arriba. Isen estaba observando. No era una risa completa, pero era real. Solo un rápido aliento suave por la nariz. Una sonrisa, pequeña, casi invisible, se curvó brevemente en los labios de Isen. Angela no dijo nada. No se congeló completamente, pero se ralentizó, cuidadosa de no arruinar el momento. Su corazón saltó, pero su rostro se mantuvo calmado. Los títeres siguieron hablando, siguieron bromeando. No atrajo atención a la sonrisa. No quería que Isen se sintiera presionado. En cambio, actuó como si siempre hubiera sido parte del día. Dentro, sin embargo, todo había cambiado. Ese momento probaba algo. Estaba escuchando. Estaba prestando atención. Y lo más importante, sentía algo. Era un avance, aunque no viniera con palabras. Isen se quedó donde estaba, aún callado, pero sus ojos no dejaron los títeres. Angela terminó la historia gentilmente y puso los títeres de vuelta en su bolso sin ningún tipo de celebración. No mencionó la sonrisa. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que vio. Al día siguiente, Angela siguió su rutina habitual. Entró al cuarto de juegos a la misma hora y le dio espacio a Isen. Estaba sentado en el piso de nuevo, empujando un pequeño auto de juguete de un lado a otro. Angela sacó los títeres como siempre, colocándolos en la alfombra cerca de ella. No comenzó la actuación inmediatamente. Los dejó descansar a la vista mientras arreglaba algunos libros en el estante. Luego sucedió. Isen se inclinó lentamente hacia adelante y tocó uno de los títeres. Solo un dedo en la tela de la boca del títere, pero era deliberado. Angela mantuvo su espalda vuelta por un momento más, pretendiendo no notar.
Cuando finalmente se sentó, vio a Isen aún tocando el títere. No habló. Tomó un títere diferente y comenzó a contar otra historia corta, simple y calmada. Isen no rió esta vez, pero observó cada movimiento. Desde ese día, su tiempo juntos se sintió diferente. Habían encontrado algo que los conectaba, un ritmo silencioso. Cada tarde, se reunían en el cuarto de juegos, y los títeres se convirtieron en parte de su tiempo compartido. Isen no hablaba, pero comenzó a reaccionar más. A veces acercándose, a veces eligiendo qué títere Angela debería usar solo tocándolo o deslizándolo por el piso hacia ella. Angela aprendió sus señales rápidamente. Una mirada significaba interés. Un cambio en postura significaba incomodidad. Respetaba cada mensaje, nunca pidiendo más de lo que daba. Su juego se convirtió en un patrón. Angela contaba historias y Isen observaba con atención callada. Comenzó a imitar pequeños movimientos como inclinar la cabeza cuando el títere inclinaba la suya o golpear sus dedos junto con el ritmo del títere. Eran cosas pequeñas, pero en un mundo donde el silencio había reinado por años. Significaban todo. El aire entre ellos creció más ligero. La tensión en el cuerpo de Isen se suavizó. Angela nunca empujó por palabras. Dejó que el silencio fuera lo que era, no vacío, solo callado. No hablaban, pero algo entre ellos lo hacía. Victoria notó. Siempre había observado desde la distancia, revisando con comentarios cortos y rutinas estrictas. Pero ahora algo en ella cambió. Se involucró más, no con calidez, sino con más control. El té para Isen, que una vez había sido una parte gentil de la tarde, volvió con horarios estrictos y un sentido de urgencia. Angela notó cómo el tono de Victoria cambiaba cuando hablaba con el niño, más cortante y firme. Le recordaba a Isen, no amablemente, que bebiera cada última gota. Le decía a Angela de pasada no deshacer años de cuidado con juegos tontos. Angela no dijo nada en respuesta, pero prestó atención. Victoria comenzó a aparecer en la puerta más a menudo durante el tiempo de juego, brazos cruzados, observando. La tensión en la casa lentamente volvió, no de Isen, sino de la gente a su alrededor. Nathan se mantuvo callado como siempre, sin ofrecer opinión. Angela comenzó a sentir algo en el aire. No era solo escepticismo ahora. Algo más estaba surgiendo. Algo callado, pero se sentía mal. Angela no podía nombrar el sentimiento exactamente, pero la hizo más cautelosa. Comenzó a prestar atención a detalles que había ignorado antes. Como la ama de llaves evitaba el contacto visual. Como Isen se ponía rígido cuando Victoria se acercaba. Como el té se convirtió en una regla en lugar de un consuelo. Angela nunca dijo nada en voz alta. Pero observaba. Ajustaba su horario, manteniendo las sesiones ligeras y cortas cuando Victoria estaba cerca. Hacía notas en su diario cada noche, registrando los pequeños cambios de Isen y la creciente presión a su alrededor. Pero no paró. Aún sacaba los títeres. Aún contaba historias. Y Isen aún respondía. Cada día su interés crecía. Su sonrisa volvió una o dos veces, pequeña, breve, pero real. No necesitaban palabras. Su ritmo se mantuvo silencioso, pero cálido y vivo. Angela se sentía orgullosa de eso. Incluso si la casa a su alrededor era fría, incluso si algo no se sentía bien, lo que compartían se sentía real. Estaba lloviendo de nuevo cuando sacó los títeres. Y Isen sonrió. Algunas mañanas, Isen era completamente diferente. Se despertaba más alerta con los ojos bien abiertos, y se movía con energía. Durante el tiempo de títeres, reía suavemente o golpeaba sus dedos junto con la historia. Incluso comenzó a elegir qué títere Angela debería usar señalando o colocándolo en su regazo. Esos días se sentían como progreso. Pero no todos los días eran así. En otras mañanas, Isen caminaba más lento, arrastraba los pies y parecía que no había dormido bien. Sus ojos parecían vacíos, como si mirara a través de las cosas en lugar de a ellas. Apenas respondía, apenas se movía. Angela comenzó a escribir todo. Rastreado lo que Isen comía cuando se iba a dormir y cómo actuaba a la mañana siguiente. Cuanto más registraba, más notaba un patrón claro. En las noches cuando Isen bebía el té de Victoria, la mañana siguiente siempre era mala. Estaba apagado, callado y distante de nuevo. No era solo somnolencia.
Era como si alguien hubiera atenuado su luz. Angela se volvió más cuidadosa con la rutina de la tarde. Una noche, en lugar de permitir que la ama de llaves le diera a Isen el té habitual, preparó una taza de leche tibia a ella misma. Mantuvo su voz casual y le dijo a Victoria que Isen parecía tener frío y podría disfrutar algo diferente. La ama de llaves dudó, pero eventualmente le dio la leche a Isen sin protesta. Angela observó de cerca. La bebió lentamente y luego se fue a la cama sin quejas. A la mañana siguiente, todo era diferente. Isen se despertó temprano. Sus ojos estaban enfocados. Durante el tiempo de juego, sonrió y rió durante todo el espectáculo de títeres. Incluso hizo que un títere golpeara el piso 2 veces, una pequeña señal de interacción. No era aleatorio. Angela sabía lo que veía. Esperó todo el día, observando señales de cansancio o retiro, pero no había ninguna. Fue su mejor día en semanas. Esa tarde, Angela le hizo a Nathan una pregunta que había estado reteniendo. ¿Qué hay en el té? Nathan se encogió de hombros y dijo, solo sedantes suaves. Nada serio. Ella conocía a los niños. Había trabajado con muchos a lo largo de los años. Niños que no podían hablar, niños que no podían quedarse quietos, y niños que habían pasado por cosas que nadie quería hablar. Y ninguno de ellos se veía como Isen después de beber ese té. Esto no era somnolencia normal. Era algo más profundo, como si lo estuvieran tirando hacia una niebla que duraba horas. Angela repasaba los detalles una y otra vez en su cabeza. Victoria era siempre la que insistía en el té. Decía que ayudaba al sueño de Isen y lo mantenía calmado. Pero calmado no era la meta. Conexión lo era. Crecimiento lo era. Isen no necesitaba estar callado. Necesitaba ser entendido. Angela comenzó a saltarse el té más a menudo, dando leche tibia en su lugar y pretendiendo que era lo mismo. En esas mañanas, Isen sonreía. En noches de té, la niebla volvía. Angela no dijo nada en voz alta, pero dentro su preocupación comenzó a crecer en algo más grande. Mientras tanto, el comportamiento de Victoria cambió también. Notó la diferencia en Isen, como estaba más activo en algunas mañanas, y parecía molestarla. No dijo nada directamente, pero su presencia se volvió más pesada. Comenzó a observar a Angela más de cerca. Sus sonrisas aún estaban allí, pero se sentían rígidas y forzadas. Hacía más preguntas sobre las sesiones de juego, pero no de manera curiosa, más como alguien esperando un error. Una tarde, después de un espectáculo de títeres particularmente alegre donde Isen aplaudió suavemente por primera vez, Victoria apartó a Angela. Su tono era frío. No te emociones demasiado, dijo. Estos niños se queman rápido. Angela no respondió. Asintió educadamente y se alejó. Pero dentro, estaba hirviendo. ¿Quemarse? Isen no era una llama para ver desaparecer. Era un niño. Un callado, sí, pero no roto. Angela sabía que algo estaba mal en la casa, y cuanto más veía, más se daba cuenta de que el silencio había estado escondiendo demasiado. Nathan permanecía distante. Nunca cuestionaba a Victoria. Nunca observaba las sesiones de juego. Cuando Angela mencionó el comportamiento de Isen de nuevo, Nathan dio la misma respuesta. Necesita descanso. Eso es todo. Si él te ayuda, déjalo ayudar. No veía el problema. No notaba cuánto mejor estaba Isen sin él. Angela quería empujar más fuerte para hacerlo ver, pero podía decir que no estaba listo para oírlo. Victoria había estado a cargo por demasiado tiempo, y Nathan había dejado de hacer preguntas hace años. Angela decidió quedarse callada por ahora en el exterior, pero dentro estaba haciendo un plan. Comenzó a mantener un diario detallado. Horas, fechas, comportamientos, comida, reacciones, todo estaba escrito. Si nadie más iba a hablar por Isen, ella lo haría. No confrontaría a Victoria sin prueba. Sabía cuán rápido podría ser removida de la casa si hablaba demasiado pronto. Pero también sabía una cosa con seguridad. Algo no estaba bien, y había terminado de pretender. Angela había visto demasiadas familias ignorar señales. Había visto qué pasaba cuando los niños eran tratados como problemas en lugar de personas. Isen no hablaba, pero sentía todo. Y ahora Angela lo sentía también. La niebla en sus ojos,
el cambio en su energía, la forma en que Victoria rondaba. Todo estaba conectado. No podía ignorarlo más. Cada día trabajaba cuidadosamente construyendo la confianza de Isen y recopilando información. Esperaba el momento adecuado, pero se mantenía alerta. Sabía que tenía que ser inteligente. No podía solo acosar. Necesitaba proteger a Isen sin dar a Victoria una razón para sacarla. Angela no tenía poder legal, ningún apellido familiar para respaldarla. Pero tenía algo más fuerte. Le importaba y prestaba atención. Observaba la casa, las rutinas, las expresiones, y especialmente a Isen. Si nadie más iba a protegerlo, ella lo haría. Algunos días Isen estaba brillante. Algunos días estaba nublado. Y ahora Angela entendía exactamente por qué. Era una mañana clara. El cielo afuera era azul brillante sin nubes. La luz del sol entraba por las ventanas altas, iluminando el cuarto de juegos. Los rayos de luz caían a través de la alfombra, haciendo patrones en el piso. Angela había abierto las cortinas antes, queriendo dejar que la habitación se sintiera más viva. Isen ya estaba allí, sentado en la alfombra con las piernas cruzadas. A su alrededor había títeres suaves, algunos acostados de lado, algunos aún de pie después de la última historia que actuaron. Angela tomó uno con una nariz grande y lo nombró Capitán Nariz. Le dio una voz profunda y lo hizo discutir con otro títere llamado Orejas Tontas. Isen dejó escapar una risa callada. Luego lentamente alcanzó un títere propio, uno con tela verde suave y ojos de botón diminutos. Lo levantó. Angela siguió hablando en su voz de títere, sin empujar. Dejó que el momento sucediera naturalmente. Isen la miró. Sus labios se movieron. «Mamá». Parpadeó, atónita por el sonido. La palabra había sido suave, rota en pedazos, pero la oyó claramente. Isen nunca había hablado una palabra antes. Ni una sola. Pero ahora, aquí estaba, mirándola directamente, sosteniendo un títere y diciendo una palabra. No cualquier palabra, sino esa palabra. Los ojos de Angela comenzaron a llenarse de lágrimas. Se inclinó gentilmente, cuidadosa de no moverse demasiado rápido y asustarlo. «¿Qué dijiste, cariño?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Isen sonrió, una sonrisa real, no un parpadeo corto, sino una que duró varios segundos. Y luego, con confianza esta vez, lo repitió. «Mamá». La habitación se sintió quieta. Angela no sabía si debería llorar, reír o ambas. Solo sintió, ojos amplios, corazón latiendo fuerte. En ese momento, los meses de quietud, el progreso lento, los pasos cuidadosos, todo llevó a esto. Isen había encontrado una palabra, y esa palabra era mamá. Estaba vestido para el trabajo, maletín en mano, abrigo sobre el brazo. Había entrado para decir adiós como lo hacía la mayoría de las mañanas. Usualmente, no se demoraba. Pero esta vez, entró justo cuando Isen dijo la palabra de nuevo. Nathan se detuvo inmediatamente, congelado. Su mano se abrió. El maletín golpeó el piso con un ruido fuerte. Angela se volvió para enfrentarlo, sus ojos aún húmedos con lágrimas. La boca de Nathan se abrió ligeramente, pero no salió sonido al principio. Finalmente, su voz se quebró. «Acaba de...». Angela asintió lentamente, sonriendo. Sus manos temblaban. «Lo dijo 2 veces», respondió, apenas capaz de hablar ella misma. Nathan se arrodilló, ojos fijos en Isen. Parecía abrumado como si su mente no pudiera alcanzar lo que acababa de ver y oír. Isen lo miró y sonrió de nuevo, sosteniendo el títere. Nathan no habló. Solo se quedó allí, ojos amplios, respiración temblorosa. El momento no se sentía real, pero lo era. Angela alcanzó lentamente y puso su mano en el hombro de Nathan. No se movió por un segundo, pero luego volvió su cabeza hacia ella, aún sin palabras. «¿Cómo?», preguntó suavemente. Angela no tenía una respuesta. No una completa, al menos. Estaba listo, dijo. Solo necesitaba espacio y seguridad. Nathan miró de vuelta a Isen. El niño aún estaba sentado calmado, su títere ahora descansando en su regazo. No parecía confundido o asustado. Parecía orgulloso, como si hubiera hecho algo importante, aunque no entendiera completamente cuán poderoso era.
Nathan se movió más cerca de Isen y se sentó directamente frente a él. Lentamente, cuidadosamente, abrió sus brazos. No dijo nada. Solo esperó. Isen parpadeó una vez, luego se inclinó hacia adelante y colocó su frente gentilmente contra el pecho de Nathan. Nathan cerró los ojos y exhaló. No fue ruidoso. No fue dramático, pero para ambos, fue el comienzo de algo nuevo. Ninguno notó la figura de pie detrás de ellos al principio. En la puerta, apenas un paso adentro, estaba Victoria. Sostenía una pequeña taza de té de porcelana, el tipo que siempre usaba. Sus dedos agarraban el mango fuertemente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos fijos en Isen, sin parpadear. No esperaba esto. Nadie lo hacía. La palabra que acababa de oír la cortó como un cuchillo. Mamá. No era para ella. No era sobre ella. De hecho, la reemplazaba. Victoria había pasado años controlando esa casa, controlando el mundo de Isen, decidiendo que era mejor para todos. Ahora, en una palabra, sentía como si todo ese poder se hubiera escapado de sus manos. Su mano tembló. La taza se agrietó. Una línea delgada se extendió del borde a la base. La sostuvo más fuerte, tratando de no mostrar debilidad, pero sus nudillos se volvieron blancos. Angela la vio y no dijo nada. Nathan no miró atrás. Isen se quedó en los brazos de su padre, y Victoria se quedó allí, quieta, finalmente, silenciosa. Victoria lentamente retrocedió de la puerta, sin decir una palabra. Su taza agrietada aún estaba en su mano, y una gota delgada de té corría por su muñeca. Su rostro se mantuvo calmado, pero sus ojos contaban una historia diferente. Por primera vez en años, algo había cambiado, y no estaba bajo su control. Angela se quedó donde estaba, aún sentada en la alfombra, vigilando a Isen. Su corazón aún latía rápido. Sabía que este momento se quedaría con ella para siempre. Nathan miró a su hijo, cepillando su cabello gentilmente. Isen se inclinó en el pecho de su padre y cerró los ojos. No hubo más palabras. Ninguna era necesaria. Angela miró a Isen y susurró, ¿estás seguro? Lo decía en serio cada sílaba. Había trabajado por este momento, creído en él incluso cuando nadie más lo hizo. El silencio finalmente se había roto. Y en esa habitación, llena de luz solar, un niño pequeño había elegido hablar. Detrás de ellos, Victoria estaba de pie, agarrando una taza tan fuerte que se agrietó en su mano. Isen había comenzado a decir más palabras. No sucedió de una vez, pero cada día algo nuevo salía de su boca. Suave, un poco inseguro, pero claro. Una mañana, señaló al títere con brazos largos y dijo, abrazo. Más tarde durante la hora de historias, susurró, títere, cuando quería que Angela comenzara. En el almuerzo, señaló la taza frente a él y dijo, azul. No eran oraciones completas, pero cada palabra se sentía como un milagro. Angela no hacía un gran alboroto por ellas frente a Isen, pero cada vez lo escribía en su cuaderno. Nathan notó también. Comenzó a pasar más tiempo con Isen. No siempre sabía qué decir, pero se sentaba con él, a veces incluso se unía al tiempo de títeres. Por primera vez en años, Nathan comenzó a creer que las cosas realmente podrían mejorar. Angela estaba orgullosa, pero se mantenía cautelosa. El progreso traía atención, y la atención, especialmente de Victoria, siempre venía con presión. Angela comenzó a notar que Victoria estaba más involucrada de nuevo. Aparecía durante las sesiones de juego y se paraba cerca, pretendiendo leer o sorber té. Pero Angela veía cuán de cerca observaba. Victoria seguía repitiendo la palabra rutina como una regla. Empujaba más fuerte por el té de la hora de dormir. Lo necesita. Duerme mejor con él. Los niños prosperan en la rutina, decía. Pero Isen había comenzado a rechazar el té. Algunas noches giraba su rostro lejos de la taza y no la tocaba. Angela no empujaba. Lo dejaba elegir. Pero Victoria no lo dejaba ir. Insistía. Se sentaba frente a él y gentilmente empujaba la taza hacia adelante una y otra vez. Su tono era dulce, pero Angela podía sentir la tensión construyéndose debajo. Cuando Isen no lo bebía, la sonrisa de Victoria se volvía más apretada. Comenzó a decirle a Angela que si regresaba,
sería por ella. Ángela no respondía, pero el sentimiento en su pecho crecía más pesado. Algo no estaba bien. Victoria no estaba solo preocupada, estaba entrando en pánico. Una tarde después de la cena, Ángela vio a Victoria caminando hacia la cocina con la tetera en la mano. La casa estaba callada. Isen estaba arriba con un libro y Nathan había salido para una llamada. Ángela siguió en silencio, quedándose lo suficientemente atrás para no ser notada. Desde el pasillo, miró dentro de la cocina. Victoria no la vio. Estaba de pie junto a la estufa, desenroscando la tapa de un pequeño frasco de vidrio y vertiendo algo en la tetera. El frasco no tenía etiqueta, ninguna marca, nada escrito en él. Era lo suficientemente pequeño para esconder fácilmente. El corazón de Ángela comenzó a latir fuerte. Se inclinó ligeramente, tratando de ver mejor, pero se mantuvo fuera de vista. Victoria terminó lo que estaba haciendo y dejó la cocina, tarareando suavemente. Ángela esperó hasta que el pasillo estuviera despejado, luego entró. La tetera aún estaba tibia. Miró alrededor. El frasco aún estaba allí, sentado junto al hervidor, sin etiqueta. Lo tomó y lo olió. El olor era amargo, químico. Las manos de Ángela temblaron mientras lo deslizaba en su bolsillo. No sabía exactamente qué era, pero sabía que no pertenecía cerca de la bebida de un niño. Su mente corría con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Era esto por qué Isen tenía esas mañanas atontadas? ¿Era esto por qué había estado atrapado en el silencio por tanto tiempo? Ángela no durmió esa noche. Se quedó en su habitación, sentada al borde de la cama, sosteniendo el frasco en su mano, mirándolo. Todo comenzó a tener sentido. La niebla pesada en los ojos de Isen, la rutina que Victoria protegía tan ferozmente, la resistencia cuando comenzó a mejorar. Esto no era solo sobre reglas o estructura. Algo dañino había estado sucediendo en esta casa por mucho tiempo, y nadie lo había detenido hasta ahora. A la mañana siguiente, Ángela no dijo nada a Nathan. Aún no. Quería estar segura. Colocó el frasco profundo en su tocador, escondido bajo su ropa, y siguió el día como normal. Isen estaba feliz. Dijo la palabra pelota cuando ella la rodó hacia él y adiós cuando salió por un momento. Victoria actuaba como si nada hubiera cambiado. Volvió a sus sonrisas frías, comentarios callados y charla interminable sobre estructura. Pero Ángela observaba todo ahora con ojos nuevos. Cada movimiento, cada interacción, cada taza de té estaba bajo su microscopio. Incluso pretendió hacer el té ella misma una tarde solo para evitar dejar a Victoria cerca de él. Por la noche, cuando todos dormían, Ángela investigaba qué podría causar síntomas como los de Isen. Buscó sustancias con olores amargos y sin sabor. Su estómago se revolvió con lo que encontró, pero solo confirmó su sospecha. Esto no era sobre cuidado. Era sobre control y Ángela no lo permitiría más. No sabía aún cómo probaría todo. No tenía laboratorio, ningún apoyo médico, nadie de su lado excepto un niño que acababa de comenzar a hablar. Pero Ángela tenía algo más, la verdad. Tenía el registro que mantenía, los cambios en el comportamiento de Isen, los momentos de claridad cuando evitaba el té, la niebla cuando no lo hacía. Y ahora tenía el frasco. Eso era suficiente para empezar. Planeaba sus pasos cuidadosamente. No podía moverse demasiado rápido. Si Victoria descubría, podría hacer desaparecer la evidencia. Podría remover a Ángela. Podría hacer algo peor. Así que Ángela jugaba el papel. Callada, servicial, calmada. Pero cada hora observaba. Cada noche se mantenía alerta. El suelo se estaba moviendo debajo de la casa. Algo terrible había estado sucediendo en este lugar. Y Ángela había terminado de estar callada al respecto. Una tarde en la misma cocina, lo había visto con sus propios ojos. Lo había olido, y ahora estaba lista para descubrirlo. Ángela no perdía tiempo. Temprano a la mañana siguiente, después de esconder el frasco cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo, dejó la mansión sin decir a dónde iba. Caminó por la carretera principal y tomó un autobús al pueblo. Cuando llegó, encontró una pequeña farmacia local, no el tipo usual, con pasillos de snacks y revistas, sino una más callada con un hombre mayor detrás del mostrador que parecía haber visto mucho en su tiempo. Le explicó que no pedía medicación,
pero necesitaba ayuda identificando una sustancia. Colocó el frasco en el mostrador. El hombre lo miró, luego le dio una mirada seria. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. Angela no explicó. Solo dijo que se lo habían dado a un niño y le pidió que lo probara. Hizo unas llamadas, tomó una muestra y volvió una hora después con una respuesta. Era un sedante poderoso, usualmente para adultos. Usado incorrectamente, podría suprimir el habla y el movimiento. Angela se sintió enferma. Había sospechado algo, pero oír al farmacéutico decirlo en voz alta lo hacía real. Esto no era solo té de hierbas o algo inofensivo para ayudar a un niño a dormir. Era algo diseñado para callar a una persona, no solo físicamente, sino mentalmente, y se lo habían dado a Eisen, probablemente por años. Le agradeció al farmacéutico, tomó el frasco y se dirigió directamente de vuelta a la mansión. El viaje en autobús se sintió lento. Sus dedos seguían curvándose alrededor del frasco en su bolsillo. No podía dejar de pensar en todos los días que Eisen había mirado vacío, todas las mañanas que miró la pared o no podía mantener la cabeza en alto. Cuando finalmente volvió, no dudó. Fue directamente al estudio de Nathan. Estaba leyendo unos papeles cuando entró. Angela colocó el frasco en su escritorio. Esto está en el té que tu madre le da a Eisen, dijo. Nathan miró confundido al principio, luego frustrado. Ella no lo haría. Ha estado ayudándonos. ¿Le importa? No intentó cambiar su mente con emoción. Abrió su cuaderno y expuso los hechos. Fecha tras fecha, comportamiento tras comportamiento, todos coincidiendo con las veces que Eisen bebía el té. Le mostró a Nathan la diferencia en la energía de su hijo en los días sin té. Le dijo lo que dijo el farmacéutico. Mientras hablaba, el rostro de Nathan cambió lentamente. La ira en su voz desapareció. Sus manos temblaron. Se recostó en su silla, mirando el frasco, ojos amplios. Esto no puede ser real, dijo calladamente. Pero la incredulidad se había ido. Lo había visto también. El cambio en Eisen. Las señales siempre estuvieron allí. Solo se había negado a verlas. Cerró los ojos y por un momento no dijo nada. Luego se puso de pie. ¿Dónde está ella?, preguntó. Angela le dijo que Victoria estaba arriba como de costumbre. Nathan dejó la habitación sin otra palabra. Caminó lentamente pero con propósito, cada paso más pesado que el anterior. Angela se quedó atrás, corazón latiendo fuerte. Victoria estaba en su sala de estar, sirviéndose té como si nada hubiera cambiado. Nathan no golpeó. Entró y se quedó quieto, sosteniendo el frasco en su mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Victoria no pareció sorprendida. Miró el frasco, luego de vuelta a su hijo. Ya lo sabes, dijo, dejando su taza. La voz de Nathan tembló. Lo has estado drogando. Victoria se levantó calmada. Nunca se supuso que hablara. Ese niño me quitó todo. Mi hijo, mi paz. Nathan la miró, ojos amplios con incredulidad y dolor. Le robaste años, susurró, su voz quebrada. Victoria no se inmutó. Renunciaste cuando Amelia murió. Alguien tenía que tomar el mando. Hice lo que tenía que hacerse. Sus palabras eran frías, sin emoción. Se dio la vuelta como si la conversación estuviera terminada, pero Nathan no se movió. La traición lo golpeó como un peso. El silencio entre ellos duró más que cualquier cosa que hubieran compartido. Por primera vez, Victoria parecía asustada porque había sido atrapada. Nathan salió de la habitación sin otra palabra. Su mente se sentía como si se estuviera dividiendo en dos. Había confiado en su madre incluso cuando tenía dudas. Había dejado que controlara tanto de la vida de Eisen. Y ahora sabía que cada paso adelante que su hijo podría haber tomado había sido robado día a día, sorbo a sorbo. Se dirigió al cuarto de juegos donde Eisen se sentaba callado con un libro en su regazo. El niño miró hacia arriba y dio una pequeña sonrisa, el tipo que aún sorprendía a Nathan. Nathan no habló de inmediato. Se arrodilló lentamente y alcanzó. Eisen se inclinó hacia él sin dudar. Nathan lo envolvió en sus brazos y lo sostuvo fuerte. Lo siento, hijo, susurró. Lo siento tanto. No intentó explicar. No dio excusas.
Solo sostuvo a Isen cerca y dejó que sintiera cada onza de culpa, tristeza y rabia que había estado acumulándose dentro de él. Era demasiado tarde para deshacer el pasado, pero no para proteger el futuro. Angela estaba en la entrada del pasillo, observando la escena calladamente. No interrumpió. Les dejó tener el momento que necesitaban. Su pecho se sentía apretado, no solo con tristeza, sino con alivio. La verdad estaba fuera ahora. Aún había un largo camino por recorrer, pero el veneno había sido expuesto, y las mentiras habían comenzado a desmoronarse. Victoria no salió de su habitación. El resto del día pasó calladamente. No se sirvió té esa noche. Nathan se quedó con Isen, ayudándolo con la cena, escuchando cuando señalaba cosas y las nombraba en su voz suave. Angela se mantuvo cerca, pero les dio espacio. Más tarde esa noche, mientras la mansión se volvía callada, Angela revisó el cajón donde había escondido sus notas. Ya no las necesitaba para convencer a Nathan, pero podría necesitarlas para mantener a Victoria alejada para siempre. Un nuevo capítulo había comenzado, y todo empezó cuando trajo ese frasco de vuelta a la casa. El veneno secreto finalmente revelado. Victoria fue enviada lejos calladamente. No hubo policía, no abogados, no despedida dramática. Nathan manejó todo en privado. No quería que las noticias se extendieran. No quería que el pueblo preguntara, y no quería que Isen creciera con más caos. Pero se aseguró de una cosa. Victoria nunca volvería. Arregló para que se mudara con parientes distantes fuera del estado. Sin llamadas telefónicas, sin visitas. Explicó solo los detalles necesarios al personal, que eran lo suficientemente inteligentes para no preguntar demasiado. Cuando dejó la mansión, no dijo adiós a Isen. No miró atrás. Nathan estaba de pie junto a la puerta principal mientras el auto se alejaba, brazos cruzados, rostro inexpresivo. Angela estaba detrás de él, una mano en su hombro. A Isen no se le dijo nada. Simplemente notó en los próximos días que no llegaba más té, no más pasos lo seguían por el pasillo, y no más miradas frías esperaban del final del pasillo. Se había ido. Los cambios en Isen vinieron rápido. En una semana, sonreía más. Reía con los títeres de nuevo, pero ahora incluso empezó a hacer voces propias. Una mañana, mientras coloreaba, miró un dibujo que había hecho y dijo, cielo azul. Feliz. Angela casi dejó caer su café. Lo escribió como siempre, pero ahora su cuaderno estaba lleno de palabras, no solo notas sobre silencio. Nathan observaba en asombro callado. A menudo se sentaba cerca pretendiendo leer, pero escuchando cada palabra que Isen hablaba. El niño que una vez evitaba el contacto visual ahora señalaba cosas, decía sus nombres, e incluso empezó a hacer preguntas pequeñas. ¿Dónde pelota? ¿Por qué perro duerme? La casa se sentía más ligera. Isen corría por los pasillos, a veces pretendiendo volar. Las horas de comida se llenaron de sonidos, masticar, tararear, incluso hablar. Nathan y Angela no interrumpían su flujo. Solo seguían. Era como si Isen hubiera estado esperando toda su vida para hablar. Y ahora que podía, no quería parar. Aún llamaba a Angela mamá. La primera vez que lo dijo hace semanas, Angela se había congelado. Pensó que era un momento único, un desliz, tal vez incluso confusión. Pero siguió diciéndolo. Lo decía cuando tenía miedo, cuando estaba feliz, cuando quería su atención. Nathan lo oyó también. Y al principio lo tomó por sorpresa, pero nunca lo corrigió. Ni una vez. De hecho, la primera vez que Isen dijo, mamá, ven a jugar. Nathan miró a Angela y dio un pequeño asentimiento callado. No era una conversación que tuvieran. No necesitaba hacerlo. Isen había elegido. Angela nunca intentó explicarlo. Solo siguió cuidándolo, guiándolo, amándolo de la manera que necesitaba. El título vino naturalmente. El vínculo era real. Nathan y Angela se convirtieron en un equipo, no solo para Isen, sino para cada uno. Cada parte de su día, desde cepillarse los dientes hasta cuentos antes de dormir, se convirtió en una rutina llena de calidez, risa y ahora comunicación real. Una tarde, Nathan y Angela se sentaron juntos en el porche trasero. Era un momento simple. Ambos sostenían tazas de té, pero ahora era inofensivo, solo manzanilla, sin secretos.
El jardín se extendía frente a ellos, lleno de flores de finales de primavera. Isen corría en círculos por el césped, pretendiendo perseguir una mariposa. Sus pies descalzos golpeaban la tierra. Su voz subía y bajaba con risitas. Nathan lo observó por un rato y luego dijo suavemente, no estaba roto. Angela lo miró, sorprendida por las palabras repentinas. Continuó, solo no lo protegimos. Miraba adelante, ojos siguiendo los movimientos de Isen. Angela asintió lentamente, pero ahora está libre, dijo. No dijeron mucho después de eso. Solo se sentaron en silencio, ambos observando al mismo niño pequeño que una vez temieron que nunca hablara, nunca riera, nunca conectara. Estaba vivo ahora completamente y no por medicina o terapia o milagro. Estaba prosperando porque el miedo a su alrededor finalmente había terminado. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño. Angela y Nathan inscribieron a Isen en una pequeña escuela privada conocida por apoyar a niños con diferencias de aprendizaje. Los maestros eran amables, las aulas calladas, y el patio enorme. Al principio, Isen estaba nervioso. No le gustaban las multitudes o ruidos fuertes, pero la escuela le dio espacio, y día a día se ajustó. Hizo amigos lentamente. Un niño que gustaba de dinosaurios, una niña que amaba títeres. Angela se ofrecía como voluntaria en la escuela 2 veces por semana, ayudando en el aula. Nathan ayudaba con la recogida cuando podía. Luego vino el día de la presentación escolar. Cada niño debía compartir algo que amaba. Cuando fue el turno de Isen, se paró en el pequeño escenario con su títere verde en mano. Miró nervioso, luego vio a Angela y Nathan sentados juntos. Eso le dio coraje. Levantó el títere alto y dijo claramente, me llamo Isen. Este es mi títere. Me gustan las historias. La habitación aplaudió. Angela se secó los ojos. Nathan sostuvo su mano fuerte. Después del evento, padres e hijos se mezclaban en el patio de la escuela. Una mujer, un ayudante de maestro, se agachó junto a Isen con una sonrisa amable. ¿Y quién es esta?, preguntó, señalando a Angela, que estaba cerca. Isen miró a Angela, luego de vuelta a la mujer. Su respuesta fue clara, fuerte y orgullosa. Esa es mi mamá, dijo. La mujer sonrió y asintió. Angela se quedó quieta por un segundo, luego se agachó y envolvió sus brazos alrededor de Isen, sosteniéndolo fuerte. Nathan estaba a su lado, su mano descansando gentilmente en el hombro de Isen. Nadie corrigió al niño. Nadie necesitaba hacerlo. Angela había ganado el nombre no pidiéndolo, sino estando allí cada momento, protegiéndolo, creyendo en él y nunca rindiéndose. Los días de silencio, de niebla, de miedo, estaban detrás de ellos ahora. Isen había encontrado su voz, y más importante, había encontrado una familia que la oía. No más secretos, no más veneno, solo vida. Real, ruidosa, desordenada y llena de amor. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.